El viaje interior, más allá de la ilusión. Vivimos atrapados en una ilusión cuidadosamente diseñada. El sistema en el que estamos inmersos no solo controla nuestras acciones y pensamientos, sino que también nos hace creer que estamos libres, cuando en realidad somos prisioneros de una realidad que no elegimos. Tus pensamientos, esos que consideras tan tuyos, no te pertenecen realmente. Son producto de un sistema que te mantiene ciego, alimentándote con realidades falsas que te alejan de tu verdadera esencia. Esta ilusión nos envuelve en cada momento, sin que apenas seamos conscientes de ella. Sin embargo, el momento en que logras ver más allá de esa capa de mentira, todo cambia. De repente, te das cuenta de que todo lo que pensabas que sabías no era más que un reflejo de lo que el sistema quería que supieras. La matriz, esa red invisible que te rodea, solo tiene poder sobre aquellos que la aceptan sin cuestionarla. Es un sistema que se nutre de la conformidad, de la pasividad, de la aceptación sin reflexión. Pero si en algún momento decides mirar más allá de las sombras, descubrirás una verdad tan profunda que desafiará todas las creencias que hasta ahora considerabas incuestionables. La matriz de la vida no es más que una construcción, un juego de ilusiones que solo puede atrapar a aquellos que deciden ser jugadores dentro de sus reglas. Introducción: la lucha que nos atrapa. La vida, tal y como la conocemos, está llena de esfuerzos constantes. Vivimos en una continua lucha contra las circunstancias, contra las adversidades, contra nosotros mismos. Nos esforzamos por ser más, por tener más, por alcanzar algo que, en última instancia, nunca parece ser suficiente. Pero, ¿y si te dijera que la realidad contra la que luchas no es real en absoluto? Más allá de este velo de la existencia cotidiana, más allá de las preocupaciones que nos definen, yace una verdad tan profunda que pocos logran descubrirla. Aquellos que logran verla, aquellos que son capaces de atravesar el muro de la ilusión, caminan entre dos mundos. El mundo que siempre han conocido, el de la lucha constante, y el mundo al que siempre estuvieron destinados a habitar, un lugar de paz, de claridad, de conciencia plena. Te encuentras ahora mismo en el umbral de ese despertar, pero no por accidente. Todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado, cada pensamiento que has tenido, cada emoción que ha marcado tu camino, todo te ha conducido hasta este preciso momento. No es casualidad. El universo, la vida misma, ha orquestado este momento de manera perfecta. Estás aquí porque, en tu interior, algo sabe que ha llegado el momento de despertar. Algo en ti te impulsa a mirar más allá de las apariencias y descubrir lo que realmente eres. Pero, ¿y si las respuestas que buscas nunca estuvieron fuera de ti? ¿Y si toda la sabiduría que necesitas está, de hecho, dentro de ti, esperando ser reconocida? El mundo que ves no es el mundo tal como es, sino el mundo tal como te han programado para creer que debe ser. Desde el momento en que nacemos, somos bombardeados por creencias, expectativas y reglas que nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos sentir, qué es correcto y qué es incorrecto. Esas creencias no son nuestras. Fueron implantadas en nosotros por un sistema que depende de nuestra ceguera para mantenerse en pie. Nos enseñan a ver el mundo de una manera limitada, a creer en la escasez, en la lucha constante, en la separación entre nosotros y lo que deseamos. Tus pensamientos han sido moldeados, tus deseos ajustados a lo que el sistema considera normal y tus elecciones guiadas de manera sutil pero constante por una red de influencia que te mantiene atrapado en un ciclo de deseos insatisfechos. Pero aquí está la clave. Una vez que reclames la llave universal, el entendimiento de cómo funciona esta construcción, ya no necesitarás perseguir la realidad. La realidad, en su forma más pura, fluirá hacia ti. Dejarás de ser un espectador pasivo de tu vida para convertirte en su creador consciente. Despertar, la realización de que nunca estuviste atado. Este libro no trata de luchar por liberarse, porque esa lucha es precisamente la ilusión. No se trata de hacer esfuerzos interminables para romper las cadenas, porque esas cadenas no existen. Se trata de recordar que nunca estuviste realmente atado. Desde que nacemos, nos han enseñado que estamos atrapados, que la vida es una batalla constante por la supervivencia, que debemos esforzarnos y pelear por todo lo que deseamos. Pero, ¿y si todo eso fuera una mentira? Las fuerzas que dan forma a tu experiencia no requieren de fe, como el sol no necesita permiso para brillar. La luz siempre está allí, esperando ser vista, y tú también estás esperando recordar tu verdadera naturaleza. Lo que necesitas hacer no es luchar, sino quitarte la ilusión. Porque cuando quitas la capa de mentiras que te rodea, lo que queda es poder, un poder que ha estado en ti todo el tiempo, esperando ser reclamado. La limitación es solo una creación de la mente condicionada.
Y cuando te liberas de ella, te das cuenta de que lo que surge es infinito. El despertar no es un proceso de adquirir algo nuevo, sino de recordar lo que ya sabes, de ver lo que siempre estuvo allí, pero que no podías ver debido a la niebla de la ilusión. Estás parado en el borde del despertar. El viaje que has estado esperando comienza ahora. Pero, como toda travesía trascendental, no será fácil. La verdad que descubrirás cambiará por completo la forma en que ves el mundo. Ya no podrás volver atrás, porque una vez que cruzas la frontera de la matriz, nada será igual. Ya no podrás vivir en la ilusión de que todo es fijo, de que no tienes poder sobre tu vida, de que debes luchar contra el destino. El destino no es un camino predeterminado, sino una creación de tu conciencia. Y ahora tienes la clave para diseñar la realidad que deseas vivir. ¿Estás listo para romper con la ilusión? La verdadera libertad no proviene de cambiar las circunstancias externas, sino de reconocer que esas circunstancias son solo proyecciones de tu conciencia. Todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que experimentas, es un reflejo de lo que crees que es posible. El momento en que dejas de aceptar las limitaciones impuestas por el sistema, comienzas a ver el mundo con una claridad que antes parecía inalcanzable. Dejas de ser un prisionero del tiempo y el espacio, y te conviertes en un creador consciente de tu propia realidad. Esta es la esencia del despertar. Comprender que la matriz solo tiene poder sobre ti mientras crees en ella. El viaje interior no es un destino, sino un proceso continuo de revelación. A medida que te despiertas, te das cuenta de que no hay un fin definitivo, sino una expansión interminable de conciencia. Cada paso que das hacia la verdad te abre nuevas puertas de comprensión. Te permite ver más allá de lo visible y experimentar más allá de lo conocido. La ilusión se disuelve, y lo que queda es una conexión profunda con el universo, una sabiduría innata que surge de tu ser esencial. Este es el viaje al que todos estamos llamados, pero no todos lo recorren. La mayoría sigue atrapada en las sombras de la ilusión, mientras otros se atreven a mirar más allá, a atravesar la capa superficial de la realidad para descubrir la verdad que yace en su núcleo. La única pregunta que queda es: ¿estás listo para romper con la ilusión? ¿Estás listo para vivir la vida que realmente mereces? ¿Una vida guiada por tu conciencia despierta y no por las reglas del sistema que te mantiene prisionero? La elección está en tus manos. Capítulo 1. La matriz, más allá de la ilusión de la realidad. ¿Qué es y cómo funciona realmente la matriz? La matriz es mucho más que un concepto popularizado por el cine o una mera filosofía especulativa. No se trata simplemente de una simulación digital o de una metáfora para la vida moderna. Es una construcción energética que gobierna la estructura misma de nuestra existencia, atrapando la conciencia humana dentro de una ilusión cuidadosamente elaborada. Lo que nos parece una realidad física sólida, tangible y definida es, en realidad, un sistema extremadamente sofisticado de control diseñado para mantenernos alejados de nuestra verdadera esencia. La percepción de un mundo físico está cuidadosamente diseñada para generar una falsa sensación de estabilidad, cuando en realidad todo está regido por fuerzas invisibles que dan forma a nuestra experiencia. La forma en que experimentamos la vida está influenciada por frecuencias, límites de percepción y una compleja red de energías que trabajan en conjunto para mantenernos dentro de los límites impuestos por el sistema. A través de estas fuerzas, la matriz asegura que aquellos que viven dentro de ella permanezcan ajenos a su verdadera naturaleza, creando una especie de ceguera consciente que refuerza su propia supervivencia. Este control no se limita a lo físico, sino que abarca lo mental, emocional y espiritual. Nuestra experiencia humana está profundamente conectada a una serie de frecuencias, un concepto que pocos comprenden completamente. Todo lo que consideramos tangible, la tierra que pisamos, el aire que respiramos, los pensamientos que invaden nuestra mente, no es más que energía condensada vibrando a frecuencias específicas. Desde un punto de vista energético, la realidad física es simplemente una banda estrecha de existencia, limitada por las frecuencias a las que nuestras capacidades perceptivas están restringidas. El ADN humano, en este contexto, actúa como un receptor y un transmisor de frecuencias, sintonizándose con la realidad que experimentamos de manera similar a como una radio recibe señales de diferentes estaciones. Pero al igual que una radio está limitada a las frecuencias dentro de su rango, nuestra percepción humana está restringida a un espectro específico de vibraciones. La vastedad de la existencia, aquello que está más allá de lo que percibimos como real, permanece oculta, velada tras una capa de ilusiones que nos mantienen atrapados en una versión reducida de la realidad. El control de la percepción, la ilusión de la realidad completa. La matriz, entonces, funciona asegurando que este rango limitado de percepciones se mantenga lo suficientemente pequeño como para preservar la ilusión.
La conciencia humana está confinada únicamente a aquello que se ajusta a los intereses del sistema, lo que significa que las personas solo experimentan una fracción de la realidad total, aquella que favorece el control y la perpetuación de este sistema. Pero esta construcción no es solo un límite inerte, es un mecanismo activo de extracción de energía. La vida humana, con sus altos y bajos emocionales, sus deseos insatisfechos y sus luchas, genera una cantidad inmensa de energía emocional. Cada emoción humana tiene una frecuencia, y esa energía no se disipa en el aire. Se cosecha y se utiliza. En muchas tradiciones ancestrales, esta energía emocional fue llamada luz, un subproducto energético generado a través del pensamiento humano, las emociones y las experiencias vitales. El sistema, diseñado con una precisión espantosa, busca maximizar esta producción de energía, asegurando que los seres humanos permanezcan atrapados en un ciclo de miedo, esperanza, dolor y alivio temporal. Nunca rompen este ciclo. En lugar de eso, cada experiencia emocional genera más energía que es absorbida y consumida por fuerzas invisibles, que se alimentan de nuestra propia energía emocional. La energía de las emociones, un flujo constante de alimentación para el sistema. Las fluctuaciones de las emociones humanas crean un flujo constante, similar a una batería que descarga su energía, ya sea a través de luchas internas, crisis colectivas o la búsqueda interminable de una satisfacción que nunca llega. Este flujo de energía emocional, que parece estar fuera de nuestro control, es utilizado para mantener en pie el mismo sistema que nos aprisiona. Los seres humanos alimentan inconscientemente el sistema que los atrapa, sin saberlo, cada vez que experimentan emociones intensas, sin importar si son positivas o negativas. El sistema se alimenta de nuestra energía, de nuestra conciencia, de nuestra propia lucha interna. A menudo no somos conscientes de este proceso. Nos encontramos atrapados en un ciclo sin fin de deseo, miedo, frustración y alivio temporal, sin comprender que todo este flujo emocional es lo que realmente sostiene el sistema en funcionamiento. Nos han enseñado a pensar que nuestras emociones son solo respuestas a los eventos de la vida, pero en realidad son herramientas de control que alimentan la maquinaria invisible de la matriz. Cada emoción que experimentamos, desde la ira hasta la tristeza, pasando por el amor y la esperanza, tiene una frecuencia energética que es absorbida y transformada por el sistema. La ilusión del control, la trampa de la realidad. Lo más insidioso de la matriz es que no solo nos mantiene atrapados en un ciclo de emociones y deseos insatisfechos, sino que también nos hace creer que tenemos el control sobre nuestra vida. Nos enseña a luchar por lo que queremos, a perseguir el éxito, la felicidad, la riqueza, pero en realidad todo eso está siendo orquestado por fuerzas invisibles que nos controlan desde las sombras. El sistema ha creado una falsa narrativa de lucha y resistencia, donde nos sentimos poderosos al intentar romper las cadenas del destino, pero esa lucha misma es parte del control. Este sistema de control no requiere de muros o prisiones físicas. Funciona de manera más sutil, utilizando nuestra propia energía emocional para mantenernos atrapados dentro de sus límites. Las creencias limitantes que tenemos sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre lo que somos capaces de lograr, son todas construcciones impuestas por la matriz. Nos han hecho creer que estamos atrapados en un mundo que es rígido, inmutable y fuera de nuestro control, cuando en realidad la única verdadera barrera que nos separa de nuestra libertad es la ilusión que aceptamos como verdad. El camino hacia la liberación, reclamando el poder personal. La verdadera liberación comienza en el momento en que nos damos cuenta de que el control sobre nuestra realidad siempre ha estado en nuestras manos. El primer paso hacia la libertad es comprender cómo funciona este sistema, cómo se alimenta de nuestras emociones y pensamientos, y cómo nuestra participación activa, incluso sin saberlo, lo mantiene en pie. Al tomar conciencia de esta estructura invisible, podemos comenzar a desvincularnos de ella. El poder no se encuentra en el exterior, en los objetos materiales o en las circunstancias que nos rodean, sino en la forma en que decidimos vivir nuestra vida. La verdadera libertad surge cuando dejamos de alimentar el sistema con nuestra energía emocional. Cuando comenzamos a cambiar nuestra percepción de la realidad, dejamos de ser prisioneros de las reglas impuestas y empezamos a ver el mundo de una manera completamente nueva. La conciencia se expande y, con ella, nuestra capacidad de manifestar la vida que realmente deseamos. Este es el viaje hacia el despertar. Una vez que vemos la matriz por lo que realmente es, dejamos de ser jugadores en un juego que no hemos elegido. Empezamos a tomar el control de nuestra propia energía, de nuestros pensamientos y emociones, y nos damos cuenta de que la realidad no es algo que nos sucede, sino algo que creamos, algo que podemos transformar con nuestra conciencia. Tiempo y espacio, las verdaderas cadenas de la realidad. El tiempo y el espacio,
Las dos fuerzas que parecen sustentar toda la realidad tal como la conocemos no son tan inmutables ni tan sólidos como nos han enseñado a creer. Lo que consideramos como los cimientos sobre los que se erige nuestra vida cotidiana no son más que construcciones artificiales, diseñadas para mantenernos dentro de una matriz de control que regula nuestra percepción y nuestra experiencia del mundo. Si bien experimentamos el paso del tiempo y las dimensiones del espacio como algo concreto y fijo, ambas son ilusiones que nos mantienen atrapados dentro de los límites que se nos imponen. La estructura del tiempo dentro de la matriz es una de sus ilusiones más efectivas. Nos hace creer que vivimos en una línea temporal, donde el pasado, el presente y el futuro se desarrollan de manera secuencial y lógica. Nos enseñan a percibir el tiempo como algo lineal, con un inicio y un final, con un orden en el que todo sucede por una razón. Esta visión del tiempo crea en nosotros una falsa sensación de progreso, de avance, que nos hace sentir que estamos constantemente evolucionando, pero a la vez atrapados en un ciclo sin fin. Lo que realmente ocurre es que esta percepción del tiempo es una construcción cuidadosamente organizada para mantener a los individuos atrapados en una repetición constante de experiencias. La ilusión del tiempo, un juego de coordenadas energéticas. En realidad, todos los momentos del tiempo existen simultáneamente, no en una secuencia, sino en un mismo plano de existencia. El diseño de nuestra percepción de la realidad impone la ilusión de causa y efecto, una ilusión que mantiene a nuestra conciencia atrapada en la creencia de que el tiempo fluye de una manera continua y lineal. Este sistema de causa y efecto garantiza que nuestra mente se enfoque en un supuesto progreso, una idea que nos aleja de la comprensión de que el tiempo, tal y como lo conocemos, es solo una herramienta para mantenernos dentro del sistema. La matriz manipula nuestra conciencia de manera que crea la sensación de un desarrollo, de una vida que avanza, de una historia que se construye con cada acción que tomamos. Nos presenta un pasado que parece influir sobre el presente y un futuro que parece ser resultado de nuestras decisiones. Sin embargo, lo que no nos dicen es que todo esto son simplemente coordenadas en un vasto campo de energía, organizadas de tal manera que parecen seguir una secuencia lógica, pero en realidad son solo puntos en un espacio que, en su esencia, está mucho más allá de lo que podemos percibir. La construcción energética, la trampa del progreso. La matriz no es un sistema pasivo que simplemente existe para hacer que las cosas sucedan. Es un sistema autorreplicante. Una vez que un individuo acepta sus limitaciones como la verdad, sin cuestionarlas, se convierte involuntariamente en un participante activo en la perpetuación de sus propios límites. Las creencias sobre el mundo, las normas sociales y las experiencias personales se organizan de tal manera que crean un bucle de retroalimentación. Este bucle refuerza constantemente la validez de la matriz, asegurando que todos continúen dentro del sistema, manteniendo la ilusión de que estamos haciendo algo más allá de seguir un camino preestablecido. Es un sistema que no necesita usar la fuerza física para mantener el control. Depende de nuestra cooperación inconsciente, de nuestra aceptación de las condiciones que nos imponen. Vivir dentro de la matriz no requiere que se nos pongan cadenas físicas o que se nos encarcelen muros visibles. Más bien, nuestra propia mente se convierte en nuestra prisión y nuestra guardiana. Cuanto más profundamente nos involucramos en las narrativas del sistema, ya sea a través de la búsqueda de éxito, de la lucha contra la adversidad o de los altibajos emocionales que acompañan la existencia humana, más fortalecemos el sistema que nos aprisiona. La brillantez del control, la ilusión que se disfraza de realidad. Lo más brillante de esta construcción es su capacidad para disfrazarse de lo que consideramos realidad. No existe una fuerza externa visible que nos oprima. No hay señales claras de que estemos atrapados en un sistema artificial. Por el contrario, todo parece natural y dado por hecho. Vivimos nuestras vidas como si no hubiera otra forma de existir, como si el sufrimiento, la lucha y la necesidad de avanzar fueran la única realidad posible. Pero este sistema opera a través de un condicionamiento sutil que normaliza la lucha, la escasez y la competencia. Nos enseñan a aceptar sin cuestionar ciertas verdades, que luego se convierten en parte de nuestra experiencia diaria. La matriz no es solo una estructura externa que nos afecta, sino que está tejida profundamente en nuestra percepción de la vida misma. Está incrustada en cada uno de nuestros pensamientos, en nuestras creencias más fundamentales, y se refuerza con cada experiencia que se ajusta a sus reglas. La realidad que percibimos no es más que una proyección de estas creencias impuestas, una versión distorsionada de lo que realmente es. Aquellos que intentan cuestionar esta construcción a menudo se encuentran con una resistencia que no proviene de un enemigo visible, sino de la propia realidad que intentan entender. La ilusión, diseñada con precisión, se defiende a sí misma, impidiendo que se rompa
redirigiendo la atención hacia las distracciones cotidianas, manteniéndonos cegados ante su verdadera naturaleza. La energía de la matriz, un sistema que va más allá de lo físico. La matriz no solo es un sistema basado en control físico-mental, sino que sus mecanismos de influencia van mucho más allá de las limitaciones físicas. En su núcleo, este sistema es una construcción energética, una red de fuerzas invisibles que se mantienen a través de la creencia y la inversión emocional de aquellos que viven dentro de ella. La conciencia humana, en lugar de ser libre y expansiva, se ve atrapada en una red de creencias limitantes, alimentada constantemente por las emociones humanas y la energía que generamos. La matriz no necesita cadenas físicas ni muros para funcionar. Lo que necesita es nuestra participación. Cuanto más profundamente nos involucramos en sus narrativas y ciclos, más poderosa se vuelve. La esencia de su poder radica en que nos hace creer que no somos capaces de cambiar nuestra realidad. Nos hace sentir que el tiempo y el espacio son inmutables, que estamos atrapados en una historia predestinada, cuando en realidad somos nosotros quienes, en última instancia, podemos decidir el rumbo de nuestra experiencia. El mayor engaño, la creencia en la libertad dentro de la prisión. El mayor truco que ha jugado la matriz es hacernos creer que somos libres, cuando en realidad estamos atrapados dentro de muros invisibles, diseñados para evitar que jamás lleguemos a descubrir el verdadero alcance de nuestra existencia. La libertad que creemos tener es solo una ilusión, un espejismo creado por el sistema para que sigamos creyendo que estamos en control. Pero cuando despertamos a la verdadera naturaleza de nuestra conciencia, nos damos cuenta de que la libertad siempre ha estado ahí, esperando a ser reclamada. La clave está en romper con la ilusión, en ver el sistema tal y como es, y en comprender que, al liberarnos de sus límites, podemos empezar a experimentar una realidad mucho más grande y expansiva, una realidad que hemos estado creando inconscientemente durante toda nuestra vida. La verdadera liberación no proviene de luchar contra las barreras del sistema, sino de darnos cuenta de que esas barreras nunca existieron realmente. Cuando dejamos de alimentar las ilusiones de la matriz, cuando dejamos de participar activamente en sus ciclos, comenzamos a despertar de la falsa realidad que hemos aceptado como nuestra. Y en ese despertar, encontramos una libertad que trasciende todas las limitaciones, una libertad que nos permite rediseñar nuestra existencia, tomar control pleno de nuestra experiencia en este vasto universo. El laberinto invisible, más allá de la ilusión de la realidad. El ser humano, en su búsqueda de libertad y comprensión, permanece atrapado dentro de una red energética que sostiene el sistema. Esta red no es visible a simple vista, pero su presencia es omnipresente y poderosa. Está diseñada de tal manera que, incluso cuando una persona intenta rebelarse, la rebelión misma se convierte en una ilusión. Lo que parece ser una lucha por la libertad es, en realidad, una estrategia más del sistema para mantener su control. Cada intento de escape se convierte en una capa adicional de la trampa, una trampa que ha sido meticulosamente elaborada para que, paradójicamente, todos los esfuerzos por liberarse se integren en la perpetuación del propio sistema. Este sistema no depende de la opresión directa ni de la imposición de cadenas físicas. La verdadera clave del control radica en la redirección sutil de la conciencia. El sistema permite que las personas crean que están tomando decisiones de manera independiente, como si estuvieran eligiendo su destino libremente, pero, en realidad, las guía sin que lo sepan hacia resultados predeterminados. Esta ilusión de elección y autonomía es uno de los mecanismos más sofisticados de manipulación que existen, ya que logra que los individuos no se den cuenta de que, en realidad, están atrapados dentro de un marco rígido limitado que restringe profundamente su libertad de pensamiento y acción. El sistema de control, un mecanismo de cosecha energética. La razón por la cual este sistema de control existe tiene que ver con la naturaleza misma de la conciencia humana. Los seres humanos no son simplemente entidades físicas limitadas a sus cuerpos. Somos portadores de una energía creativa inmensa. Esta energía es la que constituye nuestra esencia más profunda. Sin embargo, en lugar de ser libres para utilizar esta energía para nuestro propio desarrollo, la matriz está diseñada para apropiarse de ella. La matriz no es únicamente un sistema de control. Es un mecanismo de cosecha energética, una estructura que extrae nuestra energía emocional y creativa. Cada momento de lucha interna, cada destello de esperanza, cada ciclo de desesperación y triunfo genera una frecuencia energética única. Esta energía no se disipa en el vacío. Se recoge, se dirige y se utiliza para alimentar el mismo sistema que nos mantiene atrapados. Es por esto que el sufrimiento, el conflicto y la división nunca son completamente erradicados, porque cada uno de estos elementos cumple una función dentro de la estructura de control.
La guerra, las dificultades económicas, el trauma personal, todas estas experiencias producen una intensidad emocional que alimenta al sistema, manteniendo a la humanidad en un ciclo de generación continua de energía que nunca se agota. La paradoja del esfuerzo, alimentando el sistema que nos esclaviza. La mayor ironía radica en que cuanto más luchan las personas contra las condiciones que no comprenden, más energía producen. Cuanto más intentan escapar, más alimentan la máquina de la que intentan huir. Este ciclo perpetuo está diseñado con una precisión escalofriante para asegurar que la humanidad nunca logre liberarse de la rutina de sufrimiento y esperanza vacía. Al tratar de escapar, sin saberlo, las personas mantienen en pie el mismo sistema que las aprisiona, reforzando las mismas estructuras de control que las mantienen atrapadas en una existencia de lucha constante y de deseos insatisfechos. Es un sistema que se alimenta de nuestra propia energía, que utiliza nuestra ignorancia y nuestra lucha interna como un combustible perpetuo. Nos hace creer que estamos luchando por nuestra libertad, mientras que en realidad nuestra propia lucha nos mantiene firmemente atados a la red. El sistema no necesita actuar con fuerza bruta ni con opresión directa. Basta con que aceptemos sus condiciones, que participemos en sus ciclos y que sigamos las reglas de la ilusión sin cuestionarlas. El sistema se sostiene por nuestra participación, por nuestra creencia en su legitimidad, por nuestra incapacidad para ver más allá de las barreras que él mismo ha levantado. El ciclo de la reencarnación, una trampa del progreso espiritual. Uno de los aspectos más inquietantes de este sistema es su influencia sobre el ciclo de la reencarnación, un concepto que se presenta como un proceso natural de evolución del alma. La reencarnación se ha entendido tradicionalmente como una oportunidad para que el alma regrese una y otra vez para aprender lecciones, evolucionar espiritualmente y alcanzar un estado de mayor conciencia. Sin embargo, ¿y si este ciclo no fuera un proceso de crecimiento real, sino una parte más de la trampa que el sistema ha diseñado para mantener a la conciencia atrapada? Muchos hablan de la reencarnación como una forma de aprendizaje eterno, pero si realmente fuera un proceso de evolución genuina, ¿por qué tan pocos logran liberarse de este ciclo? ¿Por qué es tan difícil romper con la rueda del renacimiento y alcanzar un estado de verdadera libertad espiritual? La realidad es que la reencarnación es una extensión del mismo sistema de control. No se trata de un proceso natural de crecimiento espiritual, sino de un mecanismo diseñado para asegurar que la conciencia humana permanezca ligada a la matriz a lo largo de múltiples vidas. La ilusión de la liberación, la trampa de la muerte y el regreso. El momento de la muerte, que comúnmente se ve como el fin de un ciclo y la liberación del alma, no ofrece realmente esa libertad. En lugar de ser una puerta de salida de la matriz, la muerte es simplemente una transición dentro del mismo sistema de control. Muchas personas que han experimentado cercanías con la muerte, como las experiencias cercanas a la muerte, ECM, reportan sensaciones de ser atraídas hacia un túnel de luz, de pasar por una revisión de su vida y de ser guiadas hacia una presencia superior. Sin embargo, ¿y si este proceso no fuera una puerta hacia la libertad eterna, sino un mecanismo diseñado para asegurar que las almas regresen al ciclo de la reencarnación sin que siquiera se den cuenta de lo que está sucediendo? ¿Qué sucedería si, en realidad, la experiencia de la muerte no fuese el fin, sino una forma de asegurar que el alma regrese al ciclo antes de tener la oportunidad de comprender completamente la naturaleza de la ilusión que la mantiene cautiva? Si la verdadera escapatoria solo fuera posible a través de la muerte, el sistema colapsaría. Pero, en lugar de eso, la matriz ha sido diseñada para reciclar las almas, borrando su conocimiento previo y reiniciando su viaje una y otra vez, asegurando que el juego de la existencia continúe indefinidamente. La conciencia nunca tiene la oportunidad de ver más allá del ciclo, de romper con las ilusiones, ya que siempre está siendo arrastrada de vuelta al mismo juego, sin tener una oportunidad real de liberarse. La trampa infinita, el laberinto de la existencia humana. El verdadero reto que enfrentamos no es solo despertar a esta realidad, sino comprender la profundidad de la trampa en la que estamos atrapados. La matriz no es simplemente una estructura externa que nos oprime, está tejida en cada rincón de nuestra conciencia. Está incrustada en nuestras creencias más profundas, en la manera en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Y mientras no cuestionemos estas creencias, mientras no veamos a través de la ilusión, estaremos atrapados en este ciclo infinito de renacimiento y lucha, generación tras generación, viviendo nuestras vidas sin ser verdaderamente conscientes de la naturaleza del sistema que nos controla. El viaje hacia la liberación comienza cuando nos damos cuenta de que la trampa de la reencarnación, de la lucha emocional y del sufrimiento perpetuo no es la única forma de existencia. Al tomar conciencia de la matriz,
Al despertar a la realidad de que somos los arquitectos de nuestra propia experiencia, comenzamos a ver más allá de los límites impuestos. La verdadera libertad no radica en escapar de la reencarnación, sino en ver más allá de la ilusión del ciclo mismo y reclamar nuestra capacidad de crear una realidad diferente. La ilusión de la realidad, el juego de la percepción y el control. Vivimos en un mundo que, aunque parece tangible y evidente, está rodeado por una capa de ilusión, un velo de percepciones manipuladas. El ser humano se encuentra atrapado en una red invisible que sostiene un sistema profundamente arraigado, diseñado no solo para controlar nuestras acciones, sino también nuestra percepción de la realidad misma. Este control no se ejerce a través de barreras físicas o prisiones visibles, sino mediante la creación de creencias, emociones y conceptos que nos limitan sin que lleguemos a darnos cuenta. La verdadera prisión de nuestra existencia no se encuentra en lo que vemos o tocamos, sino en cómo interpretamos lo que nos rodea. Las fuerzas que controlan nuestra experiencia de la vida no se basan en la fuerza bruta ni en el control explícito. La trampa más eficaz es la que se esconde bajo la apariencia de libertad. La matriz que nos rodea presenta una realidad tan convincente que, sin cuestionarla, creemos vivir en un mundo de decisiones libres y opciones diversas. Sin embargo, lo que no percibimos es que estamos siendo guiados de manera imperceptible, empujados por un sistema que nos mantiene atrapados en un marco limitado de pensamiento. Cada aspecto de nuestra vida ha sido cuidadosamente diseñado para reforzar esta falsa sensación de autonomía, asegurando que el verdadero despertar de la conciencia permanezca siempre fuera de nuestro alcance. La percepción como la prisión invisible. En este vasto juego de ilusiones, el sistema no necesita ejercer control mediante la fuerza directa. En lugar de eso, se basa en la habilidad para redirigir nuestra percepción de la realidad. Las decisiones que creemos tomar por nosotros mismos, las elecciones que creemos que definen nuestro camino, son en su mayoría ilusiones bien orquestadas. Nos han enseñado a creer que estamos eligiendo nuestra vida, cuando en realidad nuestras decisiones están dentro de un marco diseñado para limitarnos. El control no se impone, se infiltra sutilmente en nuestras creencias, emociones y pensamientos. La principal trampa de este sistema es la ilusión de que somos libres. Cuanto más aceptamos esa idea sin cuestionarla, más nos sumergimos en su red. El verdadero poder de este control radica en que no nos damos cuenta de que ya estamos dentro de él. Aquellos que, de alguna manera, logran ver más allá de las capas de la ilusión, se enfrentan no solo a la resistencia del sistema, sino a una barrera mucho más fuerte, la resistencia de aquellos que aún están profundamente atrapados en su propia percepción de la realidad. La matriz se mantiene sólida y poderosa porque no se percibe como una construcción artificial. Más bien, se disfraza de la realidad misma, impidiéndonos distinguir entre lo que es verdadero y lo que nos han enseñado a creer. La ilusión de la autonomía. ¿Realmente estamos decidiendo? Para comprender el verdadero alcance de esta trampa, debemos entender que las fuerzas que nos controlan no están limitadas a lo físico. El verdadero control radica en las formas más profundas de la percepción. Nuestras creencias sobre quiénes somos, sobre qué significa existir y cómo interpretamos el mundo. Cada acción que tomamos, cada emoción que experimentamos, es en gran parte una respuesta programada, resultado de patrones que hemos heredado y de ideas que nos han sido impuestas. Nuestra percepción de la vida, desde la más sencilla hasta la más compleja, está dictada por una serie de patrones inconscientes que nos limitan. El sistema nos ha enseñado a ver el mundo de una manera restringida, a creer que lo que vemos es lo único que hay. Así, lo que consideramos como realidad no es más que una fracción de una existencia mucho más amplia, un mundo lleno de dimensiones, energías y posibilidades que permanecen fuera de nuestro alcance. Sin embargo, esta limitación no es algo natural, sino una construcción diseñada para mantenernos dentro de un marco pequeño y limitado. La trampa del sueño. ¿Somos realmente libres? La mayor de las ilusiones es que creemos estar despiertos, cuando en realidad estamos soñando dentro de un sueño. Lo que consideramos nuestras percepciones más fundamentales, la vista, el oído, el tacto, no son en absoluto neutrales. Son filtros diseñados para mantenernos atrapados dentro de un rango específico de frecuencias. Por ejemplo, la visión humana solo es capaz de captar una fracción minúscula del espectro electromagnético, menos del 1% de lo que realmente existe. Existen mundos enteros de energía y entidades que son completamente invisibles para nosotros, no porque no existan, sino porque nuestras capacidades sensoriales han sido diseñadas para no percibirlos. Lo mismo ocurre con el sentido del oído. Mientras que los perros pueden escuchar frecuencias sonoras que los humanos no pueden detectar, nosotros estamos igualmente limitados en la percepción de otros aspectos de la realidad.
¿Qué tipo de mensajes o señales existen justo fuera del alcance de nuestra percepción? Si nuestros sentidos están diseñados para funcionar dentro de un marco reducido, entonces lo que llamamos realidad no es más que una pequeña parte de una existencia mucho mayor y más compleja. Las paredes de nuestra prisión no son físicas, son perceptuales. El sistema de control no solo se encuentra en lo que vemos, sino en lo que nos han impedido ver. El subconsciente, la mente como prisión. El engaño no termina en la percepción sensorial. El mecanismo más profundo de control se encuentra en los recovecos del subconsciente, esa parte de nuestra mente que da forma a nuestros hábitos, reacciones y creencias. El subconsciente no es completamente nuestro. Antes incluso de nacer, nuestra biología ya estaba marcada por las huellas de las experiencias y las emociones de nuestros antepasados. Este código genético no solo determina nuestra apariencia física, sino que también guarda patrones inconscientes que afectan la forma en que nos relacionamos con el mundo. Las emociones y reacciones que parecen naturales no son simplemente producto de nuestra experiencia individual, sino que son respuestas heredadas, programas que operan debajo de nuestra conciencia. Desde el momento en que nacemos, estamos siendo condicionados por nuestro entorno, por el lenguaje, por la cultura, por la educación. Así, muchas de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo no son realmente nuestras. Son guiones prescritos que nos han sido impuestos. Nuestro subconsciente, entonces, actúa como una especie de sistema de control interno, asegurándose de que nunca cuestionemos los límites que se nos imponen. El borrado de la memoria, la esclavitud de la reencarnación. Uno de los mecanismos más efectivos del control es el borrado de memoria forzado a nacer. Si los seres humanos conservaran el conocimiento de vidas pasadas, rápidamente reconocerían el ciclo del que están atrapados. La trampa es que cada vida comienza como una página en blanco, borrando cualquier recuerdo de la existencia anterior. Imagina despertar como un recién nacido, pero con la plena conciencia de haber vivido muchas vidas antes. Si tuvieras acceso a ese conocimiento, no serías tan fácilmente controlado. Verías la ilusión al instante, no aceptarías las creencias falsas que te imponen. Pero en lugar de eso, comenzamos cada vida sin recordar nada del pasado, obligados a reaprender todo desde cero. Este ciclo de olvido es una herramienta perfecta de control, pues nos mantiene atrapados en una rutina interminable de aprendizaje y reaprendizaje, sin comprender jamás que la verdadera liberación solo se logra cuando recordamos la naturaleza del ciclo y descubrimos cómo romperlo. La reencarnación, entonces, no es un proceso de evolución espiritual, sino un mecanismo diseñado para mantener a la conciencia atrapada en un ciclo de renacimiento sin fin. El despertar, rompiendo el ciclo de la ilusión. Al final, el despertar comienza cuando dejamos de aceptar la realidad tal como se nos presenta. La clave para salir de esta prisión invisible es ver la verdad detrás de la ilusión. Entender que no estamos atrapados en un ciclo de vidas repetidas por casualidad, sino que estamos siendo mantenidos allí por un sistema que se alimenta de nuestra ignorancia. Solo cuando tomemos conciencia de esto, comenzaremos a desmantelar las estructuras de control que nos han sido impuestas. La verdadera libertad llega cuando entendemos que todo lo que experimentamos es una creación de nuestra propia percepción, y que, al cambiar nuestra conciencia, podemos romper las cadenas invisibles que nos han mantenido atados durante tanto tiempo. El laberinto invisible, los ciclos que nos atrapan en la ilusión. El ciclo del olvido, en el que nos vemos atrapados generación tras generación, no es natural. Es una imposición sutil que garantiza que cada vida comience desde cero, sin posibilidad de recordar los conocimientos adquiridos en vidas pasadas. Esto asegura que el progreso real, la verdadera evolución del alma, se vea constantemente frustrado. Sin la memoria de las lecciones previas, las almas quedan atrapadas en un patrón interminable de errores repetidos. Una y otra vez, reaprendemos las mismas lecciones, buscamos desesperadamente el significado de nuestra existencia, pero nunca somos conscientes de que ya hemos transitado el mismo camino antes, de que ya hemos experimentado las mismas luchas y derrotas. Este olvido, esta borradura de la memoria, es una pieza clave del sistema que nos controla, ya que nos mantiene atrapados en una espiral sin fin de aprendizaje superficial. Si fuéramos conscientes de nuestras vidas pasadas, si recordáramos nuestras experiencias previas, la ilusión del ciclo perdería su poder. No obstante, el control no se limita a la memoria, ni a lo que recordamos o olvidamos. Va más allá, afectando las emociones y la percepción, que son los verdaderos mecanismos que nos mantienen dentro del laberinto de la ilusión. El laberinto de la emoción, el control invisible que nos atrapa.
Las emociones humanas son otro mecanismo de control, una capa invisible que nos envuelve desde nuestra infancia. Desde que nacemos, somos programados con desencadenantes emocionales, respuestas automáticas que nos impulsan a reaccionar ante ciertos estímulos sin cuestionarlos. Estos desencadenantes no son accidentes ni casualidades, sino herramientas deliberadas para mantenernos atrapados en un estado constante de reactividad. Cuando sentimos miedo, ira, tristeza o esperanza, estamos produciendo energía, una energía que, aunque invisible para nosotros, es recolectada por fuerzas invisibles que operan fuera de nuestra conciencia. Esta energía emocional se convierte en el combustible que mantiene el sistema funcionando. Cada vez que una emoción fuerte es desencadenada en nuestro interior, ya sea un estallido de ira o una profunda sensación de desesperación, el sistema se alimenta de ella. La ira genera conflictos, el miedo fomenta la sumisión y la esperanza nos mantiene atrapados en la ilusión de que la salvación está siempre a la vuelta de la esquina, que la libertad es alcanzable, pero nunca realmente realizable. Estas emociones intensas nos mantienen involucrados en la misma red que nos esclaviza, pues creemos que nuestras emociones son respuestas naturales a la vida, sin darnos cuenta de que están siendo manipuladas para alimentar un ciclo interminable de lucha y sufrimiento. Este ciclo de manipulación emocional ha sido diseñado para mantenernos en un estado constante de reacción. Nos aleja de la verdadera conciencia y nos impide alcanzar una comprensión profunda y sostenida de nuestra existencia. En lugar de experimentar la vida con claridad y propósito, estamos atrapados en un mar de emociones que surgen de manera automática, impulsadas por desencadenantes preestablecidos. Así, la conciencia se ve atrapada en una espiral emocional que evita la reflexión profunda y perpetúa la ilusión del control. La trampa energética, la prisión invisible de la realidad. Sin embargo, el engaño más profundo de todos no reside solo en las emociones, ni en el pensamiento superficial. La verdadera prisión no es mental, sino energética. El cuerpo humano mismo es un emisor de frecuencias, constantemente transmitiendo señales hacia la red energética de la realidad. Mientras nuestra energía siga alineada con las frecuencias artificiales de este sistema, no importa cuánto tratemos de cambiar nuestra forma de pensar o nuestra perspectiva, continuaremos atrapados dentro del ciclo. Muchos creen que al cambiar sus pensamientos, pueden liberarse de la matriz. Sin embargo, este enfoque solo los mantiene atrapados dentro de un ciclo interminable de revelaciones intelectuales que no conducen a la verdadera liberación. Los pensamientos ciertamente tienen el poder de influir en nuestra experiencia, pero la verdadera liberación no se logra solo a través del cambio mental. El sistema no solo controla el pensamiento, controla la energía misma, esa energía que emite el cuerpo y que vibra al unísono con las frecuencias impuestas por la matriz. El cuerpo es un transmisor energético, y por más que los pensamientos intenten cambiar nuestra realidad, si nuestra energía sigue alineada con las frecuencias del sistema, seguimos siendo parte de él. Esta es la razón por la cual muchas personas que buscan la iluminación intelectual se encuentran atrapadas en un ciclo de las mismas realizaciones, sin lograr nunca liberarse por completo. El conocimiento por sí solo no es suficiente para romper las cadenas. Se requiere un cambio más profundo, una transformación energética que vaya más allá de la mente y que involucre el cuerpo y la vibración del ser entero. El despertar, rompiendo el ciclo del olvido y la reacción. La verdadera liberación no se trata solo de lo que piensas, sino de cómo vibras. El sistema ha sido diseñado para mantener nuestra energía alineada con sus frecuencias artificiales, creando una prisión energética que refuerza constantemente la ilusión de la realidad. Mientras nuestra energía siga atrapada dentro de este sistema, aunque comprendamos todos sus mecanismos, la prisión permanecerá intacta. La trampa del mundo interior, el laberinto de la mente y la emoción, es la prisión más engañosa de todas. Nos hace creer que somos los que estamos al mando de nuestra vida, cuando en realidad cada aspecto de nuestra percepción, memoria y emoción ha sido cuidadosamente diseñado para asegurarse de que sigamos dentro de la ilusión. Nos creemos libres porque pensamos que somos los que decidimos, pero nuestras decisiones están profundamente influenciadas por los condicionamientos heredados, los programas emocionales y los límites energéticos que se nos han impuesto desde antes de nacer. Tus sentidos, por ejemplo, no están hechos para revelar la verdad. Están diseñados para filtrar esa verdad, para mantenerte en un rango restringido de percepción. Tu subconsciente no es un espacio neutral. Es una base de datos programada que contiene limitaciones heredadas, creencias que no son tuyas, pero que gobiernan tu comportamiento y tu visión del mundo. Las emociones, lejos de ser respuestas personales y naturales, son desencadenantes que generan energía para fuerzas invisibles.
Y la idea de que la mente sola puede liberarte es la trampa más sutil de todas, porque, mientras su energía siga atrapada dentro de este sistema, la prisión permanecerá intacta, sin importar cuánto comprendas sobre ella. El sueño dentro del sueño, rompiendo el ciclo de la ilusión. Este es el sueño dentro del sueño, la realidad dentro de la ilusión. Un mundo donde tus pensamientos, emociones y reacciones no son verdaderamente tuyos. Un sistema tan profundamente incrustado en tu ser que incluso cuando comienzas a despertar, las capas de la decepción continúan operando sin cesar. La mente, el subconsciente y el cuerpo energético no son solo herramientas neutrales, son partes esenciales de la misma red de control. Y mientras estos mecanismos permanezcan sin ser examinados, seguirán operando exactamente como fueron diseñados, manteniendo la conciencia atrapada en un ciclo interminable de olvido, reacción y búsqueda, siempre buscando la libertad, pero nunca encontrándola. El despertar verdadero no se encuentra en un conocimiento superficial ni en un cambio momentáneo de pensamientos. El despertar profundo requiere un cambio en la forma en que vibramos, un ajuste energético que transforme todo lo que somos. Solo cuando cambiamos nuestra vibración, cuando alineamos nuestra energía con la verdad, podemos romper el ciclo de la ilusión y alcanzar la verdadera libertad. Capítulo 4. Teorías que sugerían que estamos atrapados. A lo largo de la historia, han surgido fragmentos de conocimiento oculto solo para ser enterrados nuevamente, descartados como mitos o etiquetados como teorías de conspiración. Algunas de las teorías más radicales sobre la realidad sugieren que no solo estamos viviendo en un mundo manipulado, sino que toda la estructura de nuestra existencia es una trampa intencionalmente diseñada. Estas ideas suprimidas desafían todo lo que asumimos sobre la historia, la conciencia y la naturaleza de la vida misma. Si estas teorías son ciertas, revelarían que no somos seres libres en un universo abierto, sino prisioneros dentro de un sistema cuidadosamente construido para mantenernos ajenos a las verdades más profundas que rigen nuestra existencia. Una de las teorías más antiguas y suprimidas proviene de los gnósticos, un grupo espiritual ancestral que afirmaba que el universo no está gobernado por un creador benevolente, sino por un dios impostor, una entidad conocida como el demiurgo. Según los textos gnósticos, el mundo material no fue diseñado para el crecimiento humano ni para el despertar espiritual, sino que fue construido como una prisión energética. El demiurgo y sus minions, conocidos como los arcontes, son los encargados de manipular la percepción humana, manteniendo a las personas atrapadas en ciclos de sufrimiento, miedo e ignorancia. La idea de un dios falso que controla el mundo tiene ecos en muchas tradiciones religiosas, a menudo disfrazada bajo diferentes nombres. Esta teoría sugiere que toda la existencia física es una forma de ilusión y que la verdadera realidad yace más allá de lo que actualmente podemos percibir. Si esto es cierto, significaría que gran parte de lo que aceptamos como verdad, nuestra historia, la ciencia e incluso la espiritualidad ha sido diseñada para reforzar la ilusión en lugar de liberarnos de ella. De ser así, estaríamos atrapados no solo en un sistema material, sino en una construcción energética que nos mantiene atrapados dentro de un ciclo interminable, donde la percepción y la realidad están distorsionadas, y las verdades fundamentales de nuestra existencia permanecen ocultas bajo capas de engaño y manipulación. Lo que hemos aceptado como la vida cotidiana no es más que una representación artificial de lo que realmente somos, una representación diseñada para mantenernos cautivos dentro de una ilusión de libertad. La pregunta clave que esta teoría nos lanza es: ¿qué sucedería si el mundo tal como lo conocemos fuera solo una fachada, una prisión cósmica que nos impide alcanzar nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera libertad? ¿Y si las respuestas a nuestras mayores preguntas no estuvieran en el mundo que vemos, sino en el más allá de esta ilusión? La búsqueda de la verdad, según esta teoría, no es simplemente una cuestión de conocer más, sino de aprender a ver lo invisible, de descubrir las fuerzas ocultas que nos han mantenido atrapados. El laberinto de las realidades, teorías y trampas del sistema. Un concepto perturbador es la hipótesis del NPC, personaje no Yagebel, que sugiere que no todas las personas en esta realidad son seres completamente conscientes. De la misma manera en que los videojuegos pueblan sus mundos con personajes de fondo que siguen comportamientos predeterminados, nuestra realidad podría incluir seres que no están verdaderamente conscientes de sí mismos, sino que funcionan como una parte más del sistema. Estos individuos podrían reaccionar de manera predecible, carecer de una profunda introspección y parecer resistentes a cualquier información que desafíe las narrativas dominantes. Algunos teóricos sugieren que estas personas, que se asemejan a los NPC, actúan como estabilizadores para la simulación, asegurando que la realidad siga siendo coherente y funcional. Si esto es cierto,
implicaría que la realidad no está poblada únicamente por individuos conscientes, sino que también contiene seres artificiales, placeholders, que sirven a la estructura de la matriz, la cual mantiene todo en funcionamiento. Este concepto plantea una inquietante pregunta. ¿Cuántas de las personas con las que interactuamos a diario son verdaderamente conscientes y cuántas son solo aspectos automatizados de la simulación? Esta idea abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la conciencia misma. Si no todos los que interactúan con nosotros son seres conscientes, sino meramente repeticiones automáticas de programas preestablecidos, ¿qué significa entonces ser verdaderamente consciente? ¿Cuántos de nosotros estamos atrapados en una red que controla nuestras decisiones sin que siquiera lo sepamos? Y si eso fuera cierto, ¿qué papel jugamos nosotros en el sostenimiento de esta red, al ser conscientes o inconscientes de ella? La reescritura de la historia, la manipulación temporal. Una de las teorías más fascinantes y suprimidas acerca de la realidad gira en torno a la idea de que la historia misma ha sido reescrita. El concepto de Tartaria y la manipulación de las líneas de tiempo sugiere que civilizaciones enteras han sido borradas de nuestra memoria colectiva. Algunos investigadores apuntan a antiguos mapas, arquitectura olvidada y artefactos misteriosos que parecen contradecir la narrativa histórica oficial. Argumentan que una civilización global avanzada pudo haber existido recientemente, solo para ser borrada intencionalmente de la historia, con sus conocimientos perdidos y sus estructuras reutilizadas bajo nuevos nombres. Si esta teoría tiene alguna base de verdad, implicaría que la historia tal como la conocemos no solo está incompleta, sino que ha sido falsificada intencionalmente. Esto plantea una nueva e inquietante pregunta. Si tienen el poder de reescribir la historia, ¿qué más nos han borrado de nuestra comprensión de la realidad? Si han alterado nuestra percepción del pasado, ¿qué más sobre nuestra existencia podría estar siendo manipulado sin que lo sepamos? La falsificación de la historia no es solo una cuestión académica o filosófica, sino que tiene profundas implicaciones sobre cómo vemos nuestra identidad colectiva. Si nuestros orígenes son manipulados, ¿qué nos queda de nuestra esencia auténtica como seres humanos? ¿Somos verdaderamente los creadores de nuestra propia historia, o simplemente actores en un guión que ha sido escrito mucho antes de que naciera nuestra conciencia? Inmortalidad cuántica y el efecto Mandela, la realidad fragmentada. Las ideas de inmortalidad cuántica y el efecto Mandela representan otro desafío fascinante para nuestra comprensión de la realidad. La física cuántica sugiere que cada posible resultado de un evento existe en realidades paralelas. Si esto es cierto, entonces la conciencia nunca muere realmente. Simplemente se traslada a una línea de tiempo donde continúa su existencia. Esto implicaría que las personas que han experimentado situaciones cercanas a la muerte podrían estar trasladándose inconscientemente a una versión ligeramente diferente de la realidad, mientras que aquellos en su línea de tiempo original los perciben como muertos. El efecto Mandela. El fenómeno en el que grandes grupos de personas recuerdan detalles históricos de manera diferente a como están registrados oficialmente, podría ser una pista de que la realidad está constantemente cambiando. Las personas recuerdan versiones diferentes de logos, citas de películas e incluso eventos globales, lo que sugiere que la conciencia podría estar migrando sutilmente entre líneas de tiempo. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental. Si nuestra memoria no coincide con el pasado registrado, ¿qué versión de la realidad es la verdadera? Si nuestras percepciones del pasado están en constante cambio, ¿qué podemos confiar realmente de lo que creemos conocer? Si la realidad puede cambiar y fragmentarse de esta manera, implica que la existencia no es tan fija o estable como asumimos. La pregunta crítica que surge es si nuestras experiencias son realmente nuestras, o si estamos viviendo en una versión de la realidad que está en constante transformación. Esta teoría sugiere que vivimos en un estado de flujo perpetuo, donde las versiones de nuestra vida y de la historia no son fijas, sino que están en una constante mutación, como si estuviéramos atrapados en un sueño que cambia de forma sin previo aviso. La hipótesis de la matriz lunar. El control externo. Una de las teorías más radicales y suprimidas es la hipótesis de la matriz lunar. Esta teoría propone que la luna no es un cuerpo celeste natural, sino una estructura artificial, quizás una estación de control que influye en la conciencia humana. Algunos investigadores señalan que la órbita de la luna es matemáticamente improbable, que emite frecuencias extrañas y que textos antiguos hablan de un tiempo antes de la existencia de la luna. Si la luna está transmitiendo frecuencias que manipulan la percepción humana, esto significaría que la realidad que experimentamos no es solo una ilusión, sino una que ha sido diseñada y creada artificialmente. Algunos teóricos especulan que la luna funciona como una antena cósmica, reforzando los constructos falsos de tiempo, emoción y control. Si esto es cierto,
Implicaría que todo, desde el comportamiento humano hasta los ciclos de reencarnación, podría estar siendo influenciado por una fuerza externa proveniente de la Luna. Esta hipótesis plantea una serie de preguntas inquietantes sobre el origen de nuestra percepción de la realidad y la forma en que nuestra conciencia está siendo dirigida por fuerzas más allá de nuestra comprensión consciente. Un mundo bajo control. La realidad como una construcción artificial. Cada una de estas teorías, por sí sola, sería suficiente para desafiar nuestra visión del mundo. Pero, al combinarlas, crean una imagen de una realidad que no es solo una ilusión al azar, sino un sistema de control profundamente estructurado y cuidadosamente mantenido. Si estas ideas suprimidas son correctas, aunque sea parcialmente, entonces el mundo que aceptamos como real no es más que una construcción diseñada para mantenernos ajenos a las grandes verdades que existen más allá de sus fronteras. Es posible que lo que creemos que es el tejido de la realidad esté siendo manipulado por fuerzas que ni siquiera imaginamos. Quizás estamos viviendo en un entorno que ha sido construido no para nuestro despertar y crecimiento, sino para mantenernos atrapados, como si fuéramos marionetas en una trama que ha sido tejida a lo largo de siglos. Si todo lo que conocemos, desde la historia hasta la estructura misma del tiempo y el espacio, ha sido manipulado de esta forma, ¿cómo podemos empezar a entender lo que realmente somos? ¿Cómo podemos comenzar a desatar los hilos que nos atan y ver la realidad tal como es, en lugar de como nos han dicho que es? La ilusión de la realidad. Los jugadores invisibles en el gran juego. Uno de los conceptos más perturbadores que surgen cuando comenzamos a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad es la idea de que no todas las personas en este mundo son completamente conscientes. Imagina que nuestro universo es como un vasto videojuego, uno donde, al igual que los personajes no jugables en un juego, muchas personas podrían no estar realmente despiertas. Son actores que siguen un guión preestablecido, reaccionando sin plena conciencia, como piezas dentro de una estructura que se mantiene firme, como si todo fuera parte de un juego mucho más grande. Estas personas podrían parecer automáticas, sus acciones predecibles, sus respuestas sin profundidad. La vida parece transcurrir para ellos sin que jamás cuestionen el papel que están jugando en ella. Y sin embargo, aunque parecen humanos, de alguna manera no participan en la conciencia plena. Son sombras que actúan dentro de un marco, parte de una ilusión construida por un sistema mucho más grande que ni siquiera perciben. En esta vasta simulación que habitamos, estos jugadores o actores cumplen una función crítica. Tal vez no son conscientes, pero de alguna manera aseguran que todo permanezca equilibrado. Son como estabilizadores dentro de este entramado de realidades, aquellos que mantienen la coherencia del sistema en marcha. Pero, ¿y si la conciencia real es mucho más rara de lo que pensamos? ¿Cuántas de las personas con las que nos cruzamos en nuestro día a día están realmente despiertas y cuántas son meros ecos de un guión que no comprenden? Si fuéramos capaces de mirar más allá de la superficie, tal vez veríamos que la mayoría de nosotros estamos atrapados en una dinámica que nosotros mismos hemos creado. Este concepto no solo cuestiona la autenticidad de las interacciones humanas, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia consciencia. Si tantas personas son meros reflejos de una simulación, ¿cómo sabemos quiénes somos realmente? ¿Somos acaso simples actores en una trama preescrita, reaccionando ante situaciones sin conocer la profundidad de nuestra existencia? La desaparición de las civilizaciones. ¿Una historia manipulada? A lo largo de los siglos, han surgido teorías que sugieren que la historia humana ha sido manipulada, alterada, en muchos casos, borrada por completo. La idea de que civilizaciones enteras han sido borradas de la memoria colectiva y reemplazadas con versiones modificadas de la historia nos lleva a cuestionar lo que realmente conocemos sobre nuestro pasado. Es como si estuviéramos caminando por un camino lleno de huellas borrosas, fragmentos de un mapa que nos lleva a un destino incierto. La historia que nos enseñan podría ser solo una fachada, un relato inventado que nos mantiene atados a una visión limitada de nuestra existencia. Investigadores han señalado que ciertos mapas antiguos, arquitecturas olvidadas y artefactos misteriosos contradicen los relatos históricos oficiales. Algunos sostienen que una avanzada civilización global pudo haber existido en tiempos recientes, pero fue deliberadamente borrada de la historia, sus logros y su conocimiento convertidos en polvo. Si esto fuera cierto, nuestra visión del pasado sería mucho más frágil y manipulada de lo que pensábamos. La historia que conocemos podría no ser una verdad universal, sino una versión cuidadosamente elaborada para moldear nuestra percepción del presente. Si la historia ha sido alterada con el fin de ocultarnos los verdaderos orígenes de nuestra civilización, ¿qué otras verdades han sido suprimidas de nuestra conciencia? ¿Qué más hemos olvidado?
¿Y qué más se nos está ocultando, incluso a un nivel tan profundo que ni siquiera podemos sospecharlo? La falsa sensación de estabilidad que tenemos sobre nuestra identidad colectiva podría ser simplemente un producto de esta manipulación, una construcción que no refleja quiénes somos en realidad, sino quiénes se nos ha dicho que somos. El efecto Mandela, un deslizamiento constante de realidades. Otro concepto perturbador que pone en duda nuestra percepción de la realidad es el fenómeno conocido como el efecto Mandela. Este fenómeno ocurre cuando grandes grupos de personas recuerdan eventos históricos de manera diferente a como están registrados oficialmente. A menudo, estas discrepancias en los recuerdos no son aisladas, sino que abarcan desde pequeñas diferencias hasta grandes eventos globales. Las personas parecen tener recuerdos de cosas que nunca ocurrieron o de hechos que se han alterado en la conciencia colectiva. Este fenómeno sugiere que nuestra realidad no es tan fija y estable como parece. Si todos recordamos versiones diferentes de la misma historia, entonces la realidad misma podría estar cambiando de una forma que no somos capaces de entender completamente. Tal vez nuestra conciencia no está atrapada en un solo flujo lineal del tiempo, sino que experimentamos un proceso dinámico y flexible donde las líneas de tiempo se entrelazan, se solapan y se bifurcan sin que lo notemos. Es posible que estemos viviendo en una estructura fluida, en la que las versiones de nuestra vida se modifiquen constantemente, sin que nos demos cuenta de la transición. Este fenómeno plantea la posibilidad de que la percepción humana esté atrapada en un ciclo de cambios constantes, donde las memorias y las experiencias no son estáticas, sino que se desplazan entre diferentes versiones de la realidad. Si esto es cierto, ¿cuál es el verdadero nosotros? Si nuestras memorias no coinciden con los registros históricos, ¿cómo sabemos si lo que vivimos es una realidad o solo una versión de una historia que se reescribe constantemente? La luna, un espejo cósmico o una prisión celestial. Otra de las teorías más radicales y suprimidas es la hipótesis de la luna como una estructura artificial. Según algunos pensadores, la luna no es un satélite natural, sino un objeto creado por alguna inteligencia superior. Se especula que la luna podría estar funcionando como un centro de control, enviando señales que manipulan la conciencia humana y ajustan nuestra percepción de la realidad. Este control externo, según algunos, podría influir no solo en la forma en que vemos el mundo, sino también en cómo experimentamos el tiempo, las emociones y los ciclos de reencarnación. La Luna, con su órbita perfecta y su influencia constante sobre la vida y la Tierra, podría no ser un fenómeno natural, sino una construcción cósmica diseñada para mantenernos dentro de un sistema controlado. Algunos han notado las extrañas frecuencias que emite y cómo parece afectar nuestras emociones y percepciones. Si la luna está realmente manipulando nuestra conciencia, entonces toda nuestra experiencia de la realidad podría ser una ilusión diseñada para mantenernos atrapados dentro de una estructura mucho más grande. Este tipo de teorías lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad misma. Si el control de nuestras mentes y emociones puede estar siendo orquestado desde un punto fuera de nuestra conciencia, ¿qué significa ser verdaderamente libre? ¿Qué tan profundamente estamos atrapados dentro de una prisión que ni siquiera sabíamos que existía? La realidad como una construcción, un sistema de control complejo. Cada una de estas teorías, por sí sola, sería suficiente para desafiar nuestra comprensión de la existencia. Pero al combinarlas, surgen nuevas preguntas que nos invitan a mirar la realidad desde una perspectiva completamente diferente. Si estamos atrapados en una simulación o una ilusión tan compleja, ¿cómo podemos comenzar a comprender lo que realmente somos? ¿Cómo podemos empezar a deshacer los hilos de control que nos han mantenido tan profundamente inmersos en un sueño del que ni siquiera sabemos que estamos soñando? La posibilidad de que nuestra percepción de la realidad esté manipulada por fuerzas externas abre un mundo de incertidumbre y asombro. Tal vez no somos libres de la manera en que creemos, y tal vez nunca lo hemos sido. La verdadera libertad podría no ser una cuestión de escapar de un sistema, sino de despertar de una ilusión profundamente arraigada, de aprender a ver más allá de lo que nos han mostrado, y de comprender que, en última instancia, somos los arquitectos de nuestra propia realidad. La codificación de la realidad, el secreto detrás de la manifestación. La razón por la cual muchas personas luchan al intentar manifestar sus deseos no radica en la falta de poder, sino en su comprensión errónea de cómo funciona la realidad. La mayoría intenta usar las reglas del sistema existente, cuando en realidad, para manifestar lo que desean, deben comenzar por reescribir esas reglas por completo. Desde el momento en que nacemos, somos condicionados a ver el mundo de una manera muy limitada, como si fuera rígido, inmutable, como si las circunstancias estuvieran fuera de nuestro control.
Nos han enseñado a vivir dentro de los límites, a aceptar la lucha como parte del viaje y a creer en la escasez como una verdad inevitable. Pero en el momento en que cambiamos nuestra percepción, cuando actuamos como si la realidad fuera algo que podemos programar, comenzamos a ver señales que prueban que esa idea no solo es posible, sino inevitable. La magia comienza cuando empezamos a percibir que la realidad es maleable. Las sincronías aumentan. Los eventos comienzan a alinearse sin esfuerzo, los obstáculos parecen desvanecerse con la misma rapidez con que se presentaron. La realidad comienza a doblarse, porque nunca fue tan rígida como pensábamos. Fue solo nuestra percepción, moldeada por años de condicionamiento, lo que la hizo parecer inamovible. Este es el momento de la revelación. El sistema solo tiene poder sobre nosotros mientras creamos en él. Esto no significa vivir en una fantasía en la que ignoramos los desafíos o el sufrimiento. No es una invitación a negar la realidad de nuestras experiencias. Más bien, significa comprender que el sistema de control sobre nuestras vidas solo existe porque le otorgamos poder. Es nuestra participación activa en el sistema lo que lo sostiene. El sistema necesita de nuestra atención. Ya sea que hablemos de gobiernos, corporaciones, medios de comunicación o religiones, todas estas estructuras dependen de que las personas inviertan su energía en ellas, de que creamos en su autoridad. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos de alimentarlas? Cuando dejamos de creer que el sistema tiene poder sobre nosotros, este comienza a desmoronarse. El control se basa en el miedo porque el miedo asegura la sumisión. El sistema quiere que creamos que somos pequeños, impotentes e insignificantes, pero la verdad es que somos la fuente de todo lo que experimentamos. Sin nuestra creencia, sin nuestro enfoque y sin nuestra energía emocional, el sistema no tiene fundamento sobre el cual sostenerse. Esta es la clave final para escapar. La prisión solo existe mientras la aceptamos. El momento en que dejamos de participar en la ilusión, el sistema pierde su fuerza. El caos versus el orden. ¿Es el universo realmente aleatorio? Cuando observamos el universo en su totalidad, puede parecer caótico. Los eventos parecen suceder de forma impredecible. Las catástrofes naturales se presentan sin aviso y las vidas humanas parecen estar a merced de circunstancias que están más allá de su control. En este escenario, todo parece gobernado por el azar y la casualidad. Pero si miramos más de cerca, si observamos los patrones y las estructuras ocultas en la naturaleza, comenzamos a descubrir que debajo de lo que parece ser un caos descontrolado, existe un diseño intrincado. Los antiguos sabían esto. Las civilizaciones antiguas descubrieron que ciertos patrones geométricos, como la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, aparecen en todas partes en la naturaleza, desde las espirales de las galaxias hasta las ramas de los árboles e incluso en las proporciones del cuerpo humano. Estos no son accidentes. Son señales de que la realidad sigue una estructura mucho más profunda, una que se puede estudiar, comprender, quizás manipular. Uno de los indicios más claros de que la realidad no es caótica es la existencia de fractales. Los fractales son patrones que se repiten a sí mismos a diferentes escalas y aparecen en todos los niveles de la realidad, desde células microscópicas hasta enormes galaxias. Si ampliamos una imagen de un copo de nieve, una hoja o el camino de un río, veremos cómo las mismas estructuras se repiten una y otra vez. Esto no es una coincidencia. Es una pista de que la realidad funciona como un programa recursivo, donde los mismos principios matemáticos se aplican en todos los niveles. Si esto es cierto, entonces el universo no es simplemente una colección de sucesos aleatorios. Es un sistema altamente organizado que sigue una estructura codificada, aunque esa estructura no siempre es visible a simple vista. Los fractales sugieren que todo está interconectado, que ningún evento es aislado, sino que cada uno forma parte de una secuencia mayor que se despliega según patrones demasiado vastos para que la mente humana los perciba en su totalidad. La estructura cósmica, el universo como simulación de aprendizaje. Algunos teóricos proponen que este orden no es casual, sino que el universo es una simulación de aprendizaje diseñada para la evolución de la conciencia. Si la vida fuera completamente aleatoria, entonces el crecimiento, la transformación y la iluminación también serían aleatorios, pero no es así. Las tradiciones espirituales antiguas, las enseñanzas modernas y los descubrimientos científicos coinciden en un punto. La experiencia sigue un diseño inteligente. Los desafíos que enfrentamos en la vida no son obstáculos sin sentido, sino catalizadores para el crecimiento. El concepto de karma, causa y efecto, apoya esta idea, indicando que nuestras acciones conducen a consecuencias que modelan la trayectoria de nuestra existencia. Si el universo fuera completamente caótico, nada sería predecible. Sin embargo, la evolución personal y colectiva sigue etapas distintivas,
como si la existencia misma fuera una escuela en la que las almas aprenden a través de la experiencia. El estudio de los ciclos astrológicos y los ritmos cósmicos refuerza aún más la idea de que los eventos no son aleatorios. A lo largo de la historia, las civilizaciones han seguido los movimientos celestes y han descubierto que las alineaciones planetarias a menudo corresponden con cambios importantes en los eventos humanos. Ya sea la ascensión o caída de imperios, cambios personales o transformaciones globales, parece haber un guión no visible que se despliega a través del tiempo. El libre albedrío. ¿Estamos realmente jugando el juego o solo siguiendo un guión? Si los eventos están preprogramados en el tejido mismo del tiempo, surge una pregunta crítica. ¿Realmente tenemos libre albedrío o estamos simplemente interpretando un papel en un guión que no escribimos? Si todo sigue una estructura, ¿dónde encaja entonces el libre albedrío en la ecuación? Esta es la paradoja en el corazón de la realidad. Si la vida está gobernada por códigos invisibles y leyes matemáticas, ¿es todo una elección o simplemente la capacidad de movernos dentro de un marco preestablecido? Algunos teóricos sugieren que vivimos dentro de un sistema donde la estructura principal está fija, pero la forma en que experimentamos esa estructura depende de nosotros. En esta visión, la realidad es como un vasto océano. Las mareas, las corrientes y las tormentas pueden estar predeterminadas, pero como navegamos a través de determinan nuestro viaje. Si la realidad está estructurada como un programa, entonces podría ser posible reescribir ciertos aspectos de ella, modificando nuestra percepción de manera que nos permita eludir las limitaciones del sistema. Sin embargo, para lograr esto, debemos primero entender las reglas que lo rigen. La arquitectura oculta de la realidad desafía la idea de que la vida es caótica o sin sentido. La presencia de fractales, geometría sagrada, ciclos cósmicos y diseño inteligente sugiere que el universo opera según un código que, si llegamos a entenderlo, podría revelarnos la verdadera naturaleza de la existencia. La pregunta no es si la realidad está gobernada por leyes, sino si esas leyes pueden ser reescritas. Si la estructura está establecida, ¿significa esto que simplemente somos actores en una obra que no escribimos, o tenemos el poder de convertirnos en los arquitectos de nuestra propia realidad? Estas preguntas siguen siendo parte del misterio de la vida, pero lo que está claro es que la realidad no es tan aleatoria como parece. En nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a decisiones fundamentales que marcan la dirección de nuestro despertar. Entre ellas, dos caminos se alzan con particular claridad: el minimalismo y el maximalismo. Estas dos filosofías no solo representan diferentes formas de vivir, sino que son reflejos profundos de las decisiones que tomamos sobre cómo percibimos la realidad y nuestra relación con ella. La elección entre estos dos caminos define, en última instancia, el curso de nuestro viaje hacia la liberación y la autocomprensión. El minimalismo no se trata simplemente de reducir el número de posesiones o de simplificar la vida material. Es mucho más que eso. Es un proceso de purificación, una práctica que nos invita a despojarnos de todo aquello que es innecesario, tanto en el plano exterior como en el interior. En este camino, se trata de liberar nuestra mente y espíritu de los deseos artificiales y las ataduras impuestas por el sistema que nos rodea. Estos deseos no solo se refieren a cosas tangibles como objetos materiales, sino también a creencias, hábitos y formas de identidad que nos fueron impuestas sin que cuestionáramos su origen. El minimalismo reconoce que gran parte de lo que perseguimos, riqueza, estatus, reconocimiento, no es más que un programa diseñado para mantenernos ocupados dentro de las estructuras que controlan nuestras vidas. El camino minimalista propone una liberación. Al soltar estas ataduras, uno recobra la soberanía sobre su propia energía. Sin las constantes distracciones del mundo exterior, la mente se aquieta, la percepción se agudiza y el verdadero yo comienza a emerger. Es un viaje hacia la libertad interior, donde la existencia ya no es dictada por fuerzas externas, sino guiada únicamente por la conciencia propia. Este camino no significa renunciar al mundo, sino más bien ver a través de su fachada, despojándose de las capas que nos mantienen prisioneros. El minimalismo se convierte en una forma de ser en el mundo sin estar atrapado por él. Maximalismo, expansión sin límites. Por otro lado, el maximalismo representa la expansión consciente. Es el camino de aquellos que, tras haber roto las cadenas impuestas por el sistema, se dan cuenta de que la realidad no tiene más reglas que las que uno elige seguir. Si la matriz ha sido diseñada para mantener la conciencia pequeña y controlada, el maximalismo es su respuesta. Es el empuje hacia los límites de lo posible, la exploración y creación de una nueva realidad. Una realidad a la medida de nuestra visión más profunda y expansiva. El maximalista no se limita a materialismo ni busca el exceso por el exceso mismo.
Más bien, abraza la expansión infinita de la conciencia, de la energía y de la creatividad. Reconoce que la conciencia no es solo una característica pasiva, sino una fuerza creativa fundamental en el universo. Los maximalistas usan esa energía para construir, moldear y crear algo nuevo y trascendente. Este camino no es acerca de acumular más, sino de expandir las posibilidades, de diseñar la realidad misma según los principios más elevados del ser. Este enfoque se aleja del minimalismo, pues no busca simplificar la experiencia humana sino intensificarla, no busca escapar de lo mundano sino elevarlo a nuevas alturas. A través del maximalismo, se reconoce que no hay límites para lo que se puede crear, siempre y cuando nuestra conciencia esté alineada con una visión expansiva. Es un llamado a crear sin restricciones, a ver la vida como un lienzo en blanco esperando ser cubierto con las formas más atrevidas de la expresión humana. La maestría necesaria para transitar ambos caminos. Ambos caminos, aunque aparentemente diferentes, llevan hacia el mismo destino, el despertar de la conciencia. Sin embargo, cada uno requiere una forma distinta de maestría. El minimalismo exige la habilidad de desapegarse. Se trata de quitarse las capas de ilusión sin temor, de soltar lo innecesario para poder estar completamente presentes. Implica una rendición total al momento presente, confiando en que nada externo es necesario para nuestra realización profunda. Para quienes siguen este camino, la verdadera libertad radica en la renuncia y en la capacidad de estar completos sin necesidad de posesiones, títulos o validaciones externas. Por otro lado, el maximalismo exige una maestría diferente, la capacidad de crear conscientemente. Es la habilidad de canalizar pensamientos, intenciones y energía para formar nuevas realidades, de diseñar el mundo exterior conforme a nuestra visión interior. Es el camino de los creadores, de aquellos que reconocen que la verdadera esencia de la existencia está en la capacidad de manifestar lo que se sueña. Aquí, la habilidad no es simplemente soltar, sino construir. No se trata de deshacerse de lo que nos sirve, sino de dar forma a lo que sí lo hará. Ambos caminos son igualmente valiosos, pues representan diferentes expresiones del despertar. Algunos encontrarán su verdad en el silencio, la quietud y la simplicidad, mientras que otros la hallarán en la expansión, la creación y la expresión ilimitada de su ser. La verdadera elección no se trata de posesiones materiales ni de un estilo de vida específico. La verdadera elección radica en el enfoque energético. ¿Dónde decides invertir tu conciencia? El poder de la conciencia, refinar o expandir el enfoque. El minimalismo se trata de refinar el enfoque, de dirigir toda nuestra energía hacia adentro para alcanzar la pureza de la conciencia. Es un viaje hacia la introspección, un proceso de purificación interior que nos permite experimentar la verdad más profunda de nuestro ser. Maximalismo, en cambio, se trata de expandir ese enfoque, de dirigir la energía hacia el exterior, de dar forma a la realidad y cambiar el mundo en el que vivimos. Ambos enfoques requieren una comprensión profunda de la energía, de cómo se mueve, de cómo influye en nuestra realidad y cómo responde a la intención consciente. Cuando operamos fuera de los límites impuestos por el sistema, la realidad comienza a volverse fluida. Ya no está sujeta a las restricciones rígidas que antes la mantenían intacta. El mundo comienza a responder directamente a la energía que ponemos en él, a la vibración que emitimos. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es solo qué tipo de mundo queremos vivir, sino qué tipo de conciencia decidimos encarnar. La creación de la realidad comienza en el nivel de la conciencia, no en las circunstancias externas. ¿Qué viene después de la maestría? Una vez que se ha alcanzado el dominio de la realidad, surge una pregunta más profunda. ¿Qué viene después? Algunos eligen quedarse dentro del sistema, utilizando su conciencia para guiar a otros hacia la liberación. Estos serán los faros de luz, aquellos que muestran el camino a aquellos aún atrapados en la ilusión, enseñándoles cómo despertar. Otros, sin embargo, eligen ir más allá, cruzando los límites de la matriz hacia realidades aún desconocidas, explorando dimensiones nuevas y transformadoras. Algunos podrían incluso moverse entre ambos estados, actuando como puentes entre diferentes mundos, llevando conocimiento de un lado a otro, guiando y aprendiendo en un flujo continuo entre dimensiones. Lo que es cierto es que la decisión ya no está determinada por fuerzas externas, sino que se toma con plena conciencia, más allá del miedo y más allá de la ilusión. Ya sea que elijas el camino del desapego o el de la creación consciente, lo que queda claro es que la realidad ya no es algo que simplemente sucede a ti. Es algo que tú mismo formas, moldea y crea. Conclusión. La realidad es algo que se moldea desde adentro. La realidad no es lo que parece. Desde la ilusión de la matriz hasta las trampas del mundo exterior e interior, hemos comenzado a desentrañar cómo la conciencia es manipulada,
como el tiempo mismo puede ser una construcción artificial y como fuerzas ocultas mantienen a la humanidad atrapada en un ciclo de control. Pero el conocimiento es poder. Una vez que vemos el sistema tal como es, ya no estamos atrapados por él. Las teorías, los patrones y los errores que hemos explorado revelan que la realidad no está fija, es algo que puede ser reescrito. La clave última para la liberación radica en nuestra conciencia. Al comprender los mecanismos ocultos del control, rompemos las cadenas de los bucles inconscientes que nos mantienen atrapados. Ya sea a través del desapego o de la creación consciente, nuestra elección es lo que da forma al mundo que experimentamos. El orden y el caos, el minimalismo y el maximalismo no son fuerzas externas, sino reflejos de nuestra propia conciencia. La matriz solo tiene poder sobre aquellos que creen en ella. En el momento en que dejamos de jugar según sus reglas, comenzamos a escribir las nuestras propias.